Buenos días, bendiciones para todos mis amados hermanos y para los que se encuentran presentes, para los que no se encuentran presentes, pero que en su momento estarán allí. Bendiciones para todos. Esperamos que en su momento, en su tiempo, el Señor haga llegar este mensaje a quien lo necesite y confiamos en el Señor de que este mensaje pueda servir para muchos más, no solamente para los que estamos aquí nutriéndonos a diario de las Escrituras, sino también para aquellas personas que sabemos que de pronto este tipo de enseñanzas le pueda enseñar y asimismo compartir la palabra y que la palabra pueda seguir fluyendo y siga corriendo. Que el Señor tenga misericordia de las naciones, de las personas, y recordemos que tenemos poco tiempo. Vamos a entrar en una época y en una etapa de evangelismo masivo, de poner en práctica los ministerios para asimismo ayudar a los hermanos a que puedan encontrarse en sí mismos, en el ministerio, y así poder desarrollar un mejor trabajo en la obra del Eterno. Así como lo hizo la iglesia en su momento, igual es responsabilidad nuestra hacerlo. Y hay personas que yo sé que ustedes conocen, o hay personas que nosotros conocemos, que nos gustaría que llegaran a los pies del Maestro, que nos gustaría que conocieran el reino, sus justicias, y que asimismo pudiesen restaurar sus vidas con el Padre, que la palabra pueda llegar a sus vidas como en su momento llegó a nuestras vidas. Poder compartir el mensaje de salvación es algo importante y es algo que aprendemos de la iglesia apostólica, es algo que aprendemos de esa primera parte de la iglesia, y ellos conocían la importancia de compartir el evangelio, de compartir la palabra, de compartirlo tanto con judíos como con no judíos. Precisamente estamos viendo y hemos estado viendo en estos últimos capítulos de Hechos de los apóstoles que hemos estado escudriñando, y hemos visto escenas que llevan a evangelismos personalizados, como también escenas donde hemos visto evangelismos en masas. Hemos visto el actuar de nuestro Señor Yeshua, del Ruach, de la presencia del Eterno, del poder de su Espíritu, haciendo un trabajo impresionante en el mundo, en la iglesia, convenciendo, redarguyendo de pecado, de justicia, de juicio. Y seguimos por esa línea, ¿no? Ya vimos lo que pasó con Simón el Mago. Fue nuestra última parte. Hoy vamos, y quiero que por favor me acompañen a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, verso 26. Vamos a leer hasta el verso 40. Es una historia muy bonita con cosas bien importantes para nuestra historia como iglesia, para testimonio de igual manera y como testigos de hasta dónde puede llegar a usarnos el Señor a nosotros cuando nosotros nos disponemos en sus manos para ser usados. Entonces, verso 26 del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles dicen las Escrituras. Entonces, en aquel tiempo, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza, el cual está deshabitado. Hágame un favor, si alguien tiene una versión Reina Valera,
1960. El versículo 26, ¿me podrían colaborar en leerlo un momento? Si fueran tan amables. ¿Alguien lo tiene en Reina Valera? Si no, tengo una. Me dicen si no pueden. ¿Qué versículo dijo, Omar? Versículo número 26. Okay. ¿Quiere que se lo lea? ¿Lo tienes, porfa? Sí. Dale, colabóranos. Dice: pues el rey sabe estas cosas delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no ha hecho esto en algún rincón. Hechos 8:26. Es 8. Perdón. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ok. Sí. Gracias, Leslie, muy amable, tú eres muy gentil. Gracias de todas maneras, Ariel, por el intento. Pronto no me hice entender bien con el versículo. Gracias, necesitaba comprobar una cosa, luego más adelante les comento. Entonces dice, bueno, en aquel tiempo un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza, el cual está deshabitado. Y levantándose fue, y he aquí un hombre etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, quien había ido a adorar a Jerusalén. Regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Corriendo Felipe lo oyó leyendo al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él contestó, ¿y cómo podría si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiera a sentarse con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la matanza, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En la humillación su juicio fue quitado. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Tomando la palabra, el eunuco dijo a Felipe, te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le proclamó a Yeshua. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y el eunuco dice, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro. Y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua y lo bautizó.
Y cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, pero prosiguió gozoso su camino. Y Felipe fue hallado en Azoto y al pasar evangelizaba a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, mis amados, aquí nos toca echar un poquito de historia, necesitamos ver un poquito de ley, necesitamos ver un poquito de varias cosas. Creo yo que este texto en el mundo evangélico fue muy conocido por un plan de crecimiento, de crecimiento, que hubo alrededor de, no sé exactamente, sobre los 2002, 2004, quizás 2000, 2006, 2010. No sé si todavía de pronto se usen esas técnicas, pero sí tengo alguien que me puede colaborar con esa información. Hermanita Gladys, ¿todavía el sistema de Felipe sigue funcionando? ¿El sistema de evangelismo de Felipe? Plan Felipe Integral, sí, señor. Muchas gracias por la información. El Plan Felipe Integral fue muy manejado en muchísimas iglesias para evangelizar y para que la iglesia creciese. Y aquí hay varias cositas que me llaman mucho la atención de esta historia. Primero, contextualicémonos un poco. ¿Quién era el eunuco? ¿Y qué hacía en Jerusalén? Pues las escrituras nos dicen que él había ido a adorarlo, porque un eunuco, para quienes de pronto no sepan quiénes son los eunucos o quiénes eran los eunucos eran hombres que les amputaban su miembro viril y los dejaban exclusivamente para el servicio del palacio, de los harem, de los lugares donde estaban las doncellas y donde estaban las princesas y donde estaban las mujeres, las reinas que se iban a llegar al rey. O en este caso, este eunuco servía a la reina de Etiopía. La reina de Etiopía ¿Y qué hacía un etíope en Jerusalén? ¿No? Y más, bueno, un eunuco de Etiopía y que subió a Jerusalén a adorar. Y esto tiene que ver con el hecho de que Israel hizo alianzas con Etiopía. Salomón, tenemos que transportarnos a la época de los reyes de Israel, a la época del rey Salomón, y una reina con quien él tuvo un romance. Bueno, es que él tuvo muchos romances, ¿no? Pero en uno de ellos fue precisamente con una reina etíope. Nosotros podemos en la historia del rey Salomón ilustrarnos y educarnos con esa historia. Y es cuando el evangelio, por decirlo así, llega por primera vez a Etiopía y la reina de Saba va a visitar a Salomón, a conocer de la sabiduría de Salomón, a conocer de lo que habían dicho de Salomón, se enamora de Salomón, cuentan que tiene su romance y de fruto de ese romance hay un hijo. Salomón envía a su hijo cuando la reina de Saba se va para Etiopía, lleva consigo la Torá, lleva consigo la ley. Y el rey Salomón provee maestros para que vayan a compartir la doctrina, para compartir el conocimiento con los etíopes.
y los etíopes son evangelizados. Y nosotros podemos ver cualquier cantidad de etíopes en la actualidad que conservan el judaísmo, unos y otros que conservan el cristianismo, por decirlo así. Entonces, la palabra, la ley, había llegado hacía tantísimos años allá, pues eso se transmitió de generación en generación, así como a nosotros se nos transmitió el cristianismo de generación en generación, hasta que llegó a este etíope. Este etíope escuchó, fue evangelizado, por decirlo así, conoció de la ley, conoció del judaísmo, conoció de la cultura israelí, del Dios de los israelitas, y él tenía acceso a rollos, a pergaminos. Y dice la escritura que Felipe le habló un ángel, le dijo a dónde tenía que ir, con quién tenía que hablar. Luego el Espíritu le dice, acérquese donde está ese carro. Y ahí estaba el eunuco, venía de Jerusalén, ya se iba para Etiopía. Él venía de adorar y él estaba leyendo el pergamino o el rollo del profeta Isaías, lo que quiere decir que él estaba estudiando Talmud, porque Torá son los 5 primeros libros y ya el resto pues ya hace parte de lo que nosotros conocemos como la mayoría de los libros, o todo el Antiguo Testamento, sin contar con los 5 primeros libros. Los 5 primeros libros son la Torá, es la ley dada por el Eterno a Moisés, y ya luego vienen los profetas. La mayoría de los judíos les enseñan, les instruyen y les educan en Torá, es en lo que ellos son más fuertes. En profetas casi no, son muy pocos los que verdaderamente estudian o se les da por estudiar o les nace estudiar. Ya si van a ser maestros, obviamente les corresponde, ¿no? Pero hablando del pueblo común y corriente, pues se basan más en la Torá que en el resto de los libros, en los profetas. Pero este eunuco está leyendo al profeta Isaías. Y la pregunta que le viene a hacer Felipe a el etíope es precisamente esa, ¿no? Diciéndole, ven, pero tú estás entendiendo lo que lees. Y esa pregunta fue tan válida en ese momento que confrontó tanto al etíope como es válida en este entonces, en este tiempo, para con nosotros. Y que nosotros podamos decir, ¿entendemos lo que leemos? ¿Nosotros comprendemos lo que leemos en las Escrituras? ¿Comprendemos esta información que acabamos de recibir, que ya la hemos hablado varias veces, ¿no? Que hay una diferencia entre Torá, que hay una diferencia entre el resto de todos los escritos, que precisamente hay profecías que tienen que ver con el pueblo de Israel, hay profecías que tienen que ver con las naciones, hay profecías que tienen que ver para con nuestro Señor Yeshua, hay palabra que está directamente relacionada y exclusivamente con los judíos o con los israelitas, como también de igual manera hay palabra que tiene que ver para con las naciones, para con los gentiles. Y nosotros cuando leemos las Escrituras necesitamos comprender esa parte. Entender que el Nuevo Testamento fue añadido muchísimo tiempo después, fue recopilado mucho tiempo después, que en los tiempos en los que nos narra la Escritura este acontecimiento del etíope y de Felipe,
Estamos hablando de alrededor de el año 40. Exactamente no sabría decirles el año, ¿no? Porque como complicado, alrededor de los años 40, 50, antes de la destrucción de Jerusalén, ¿no? Eso sí fue antes de la destrucción de Jerusalén, lo que nos lleva a una fecha anterior al año 70 de esta era común. No podemos decir después de Cristo o antes de Cristo, porque nuestro Señor Yeshua no nació en el año 0. Ahí hay una disvariación casi de 4 o 5 años de diferencia. Pero alrededor del año 70 viene a destruirse el templo. Y para esa época el Nuevo Testamento no se había escrito. Ninguno de los discípulos todavía había escrito evangelios, ninguno de los discípulos todavía habían escrito cartas. La iglesia hasta ahora está saliendo a través del evangelismo que se le va a hacer a este eunuco. Es que este eunuco va a llevar el evangelio de nuestro Señor Yeshua a Etiopía. Va a ir a evangelizar a los judíos de Etiopía. Va a ir a compartirle a los hebreos, a los israelitas que están en Etiopía. Porque ya para esta época ha pasado la dispersión del pueblo de Israel. Ya habían sido ellos esparcidos, ya habían vuelto nuevamente a reunirse, porque recordemos que, según dice la escritura, el sacerdote Esdras y Nehemías, cuando ellos comienzan la reconstrucción de Jerusalén para que los israelitas puedan volver de su exilio, Esdras da la lista de cuántos habían subido a Jerusalén con él, de cada tribu, y él hace la lista de las tribus, de cómo todas las tribus, tantos de tal tribu, tantos de tal tribu, tantos de tal tribu, de tal tribu habían tantos, los levitas llamados de igual manera también para poder apoyar y respaldar la reconstrucción de Jerusalén, para que ellos puedan volver nuevamente a habitar Jerusalén. Y están ya reunidos, ya hay una restauración, ya hay un templo, y este que era etíope pero enraizado en el judaísmo, se va a compartir, se va a celebrar las fiestas a Jerusalén, a cumplir sus votos como judío, ¿sí? Como israelita, como hebreo. De pronto alguno se vaya a sentir. Entonces, para que no nos vayamos a sentir, mezclemos los tres términos. Hablemos de los hebreos o de los israelitas o de los judíos que estaban allí en Jerusalén y que también estaban de una o de otra manera exiliados, o que de igual manera el judaísmo, al haber sido esparcido por las naciones, cuando fue en su primera diáspora judía, por decirlo de esa manera, ellos evangelizaban o no evangelizaban, pero ellos de igual manera compartían su emuná, su fe, su creencia, su obediencia a las escrituras. Y en Etiopía ya existía y ya estaba establecido. Cuando este etíope, que era el contador de la reina, tenía cualquier cantidad de recursos, él, siendo eunuco, se daba el lujo de tener rollos y pergaminos, de saber leer, así no entendiera lo que estaba leyendo, pero sabía leer hebreo. Que ya estamos hablando, porque en Etiopía no se hablaba ni se habla hebreo. Se llama, ¿cómo es que se llama la lengua de ellos? Ya se me pasó. Ahorita me acordaré si el Señor me lo permite. Pero Ganesh,
Bueno, bueno, no me acuerdo. Dejémoslo por ahí. Ellos tienen su propia lengua, su propia cultura y todo, pero fueron muy influenciados por el pueblo judío. Ahora, él nace, crece, se desarrolla, se forma y ya tiene los recursos para ir en su propio carruaje hasta Israel, hasta Jerusalén. Y eso es un trayecto largo. Ponte desde África hasta Jerusalén en su propio carruaje, con sus rollos que tenías que saber estudiar y tenías que tener un recurso, sino más hoy en día conseguir hoy en día conseguir un rollo de Torah. Eso vale hartísimo porque es un proceso y los que hacen eso pues son personas adecuadas, ilustres e idóneas, y es letra por letra que se escribe. Y hay toda una cantidad de historia detrás de un rollo, detrás de un solo rollo. Y este eunuco tenía un rollo y justamente está leyendo al profeta Isaías y la profecía que él está leyendo, él incluso pregunta a Felipe y le dice, ¿esto de quién están hablando? ¿Del profeta o está hablando de otra persona? Como los judíos casi no estudian a los profetas, que era lo que estábamos hablando anteriormente, ellos desconocen este tipo de información y como son tan instruidos ahorita, hoy en día, en la actualidad, para rechazar todo mensaje que venga de parte de Yeshua, pues las profecías mesiánicas como que no les encajan mucho. Hoy en día ustedes pueden ver a quienes se atreven y tienen el conocimiento para evangelizar a un judío, o bueno, para evangelizarlo no, perdón, para compartir el mensaje de Yeshua con un judío, o con un israelita. Tienes que estar muy bien cimentado en las escrituras, pero muy bien cimentado en entender las escrituras y en entender más el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento, si quieres compartir con un judío, porque a ellos se les comparte es con lo que ellos manejan, con lo que ellos usan, con lo que ellos entienden, y eso lo sabían muy bien los hermanos de la iglesia primitiva, nuestros primeros hermanos, los primeros discípulos, los primeros apóstoles, los primeros pastores, los primeros evangelistas, los primeros profetas, los primeros de la era de nuestro Señor Yeshua para acá. Ellos conocían muy bien que para compartirle el mensaje a un judío, siendo ellos judíos, ¿no? Compartiéndole un mensaje, necesitan conocer muy bien los profetas y la ley. Y con la ley y con los profetas poder evangelizar, poder compartir el mensaje de nuestro Señor Yeshua con los israelitas. Tú tienes que compartírselo desde lo que ellos conocen o desde lo que ellos aceptan como autoridad en las escrituras. Y Felipe lo sabía, venía de esa escuela, venía de esa instrucción. Él también era un israelita. Él también conocía él sí conocía de lo que se estaba leyendo porque estas profecías se habían anunciado, se habían hablado. Ese es el Mesías como siervo. Y hoy en día en la actualidad hay videos en las redes de compartiendo el mensaje con israelitas y hay muchos que nunca habían leído esa porción de Isaías y cuando la leen, ellos automáticamente en el corazón saben que están hablando de Yeshua. Ellos lo sienten, ellos lo saben. Hay muchos maestros, rabinos ortodoxos, judíos ortodoxos, que saben quién fue Yeshua, pero por vergüenza, por muchas cosas y muchas razones no lo dicen. En los rabinos, los sabios de Israel,
de los que más hablan se han mencionado y se han referido a Yeshua, muchos reconociéndole como el judío que era y como el rabino que era. Es que nosotros desconocemos qué es verdaderamente hasta dónde llega lo que es ser un rabino en Israel. Ese término no lo portaba cualquiera, no se lo dan a cualquiera. Y Yeshua era rabino en Israel. Cuando cuando Felipe le pregunta al etíope que si entiende lo que él está leyendo y él reconoce que no entiende lo que está leyendo porque al igual que, como les estoy compartiendo, al igual que muchos no son instruidos en las profecías y ellos no entienden esas partes, y el eunuco sabía leer hebreo pero no entendía lo que estaba leyendo, como muchas veces nosotros que leemos las escrituras pero no entendemos. Y el etíope bota una perla tan grande para nosotros que dice, y él le contestó, verso 31, y él le contestó, ¿y cómo podría? Porque Felipe le pregunta que si entiende lo que lee, ¿no? Y él le dice, ¿y cómo podría si alguno no me guía? Si alguien no me guía, ¿yo cómo podría hacer para... ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? Y dice el Felipe al etíope y le contestó. Le empieza a explicar todo lo que tiene que ver con esta profecía. Y ahí es donde vemos nosotros la necesidad de que nosotros conozcamos las escrituras para poder compartir, porque miren, incluso nos pasa a nosotros que muchas veces no entendemos lo que leemos y para eso es necesario acudir a maestros, para eso es necesario acudir a personas que hayan sido ilustradas en comprender las escrituras. Aquí en la reunión, en sala tenemos dos maestros en leyes humanas, ¿sí? O sea, dos doctores de la ley, de los abogados. Y ellos tienen que ser instruidos para poder aplicar la ley. Ellos tienen que ser instruidos en las leyes. Si no son instruidos, pues como dudamos de que puedan ser muy buenos abogados si no son muy bien instruidos. Lo mismo pasa con las escrituras. Si nosotros no conocemos la ley, si nosotros no conocemos los profetas, si nosotros no conocemos la base del evangelio, la base del evangelio es todo el Antiguo Testamento. Lastimosamente hubo una doctrina que fue esa doctrina, esa mal doctrina del reemplazo, donde nos enseñaron a nosotros que nosotros habíamos reemplazado o somos el reemplazo de Israel. Y la escritura no dice en ninguna parte eso. Es más, dice la escritura es que nosotros fuimos injertados dentro de ese olivar. No que nosotros somos otro olivar, no, somos injertados allí mismo. Lo que pasa es que ese tipo de información no nos llegó completa a nosotros. Para muchos es más importante el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, pues, escasamente por ahí de pronto los Salmos o los Proverbios. Quizás el Génesis, como para entender la creación un poquito. Y ya, de resto, desconocemos por completo. Y resulta que la iglesia no desconoció el Antiguo Testamento, no desconoció la ley, no desconoció la Torá, no desconoció a los profetas. Mas nosotros sí. Y si nosotros leemos desde el Evangelio de Mateo hasta el Apocalipsis, todos los discípulos y los apóstoles y los maestros y los evangelistas y los profetas y los pastores tenían en cuenta la ley y los profetas, no las cartas apostólicas, no los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque en esta época no existían, vuelvo a repetirlo del comienzo, los evangelios no existían, hermanos. Las cartas apostólicas no existían. Eso viene a recopilarse un tiempo después.
Y las cartas que enviaron los apóstoles a las diferentes congregaciones las enviaron no para que fueran la nueva ley de ellos, sino para ayudarles a entender, como al etíope en estos momentos, el eunuco, ayudarle a entender las profecías y los profetas. No hubo tal reemplazo en ningún momento. Fue el seguir compartiendo lo que ellos toda la vida han escuchado y han conocido, la ley y los profetas. Esa era la palabra de la que hacían mención y referencia en las escrituras, la ley y los profetas, porque este Nuevo Testamento no había sido escrito aún. Ni el Nuevo Testamento viene a reemplazar el Antiguo Testamento. Se complementan el uno con el otro. El uno es el negativo y el otro es el revelado, pero ambos son importantes en el proceso, tanto el negativo como el revelado. El Antiguo Testamento es el negativo, es nuestro negativo, y es precisamente el negativo de Yeshua, no el negativo de malo, ¿no? Sino el negativo de... Permítame ilustro un poquito esta parte, no decía que de pronto las nuevas generaciones no me comprendan. Para nosotros los que somos un poquito viejitos, o bueno, adultos, nosotros manejamos cámaras con rollos y uno tomaba la foto, habían rollos de 12 fotos, creo que de 24 y de 36 fotos. Y eran unos rollitos que por dentro tenían algo que se llama un negativo. Y uno tomaba las fotos y uno no sabía si había salido bonito, si había salido con la boca abierta, con los ojos cerrados, si la persona había quedado bien ubicada en la foto. Esas partes uno no las veía, ¿no? Usted tomaba la foto y las enviaba al laboratorio para que en el laboratorio, con papel y con el proceso de las cámaras como funcionaban en ese entonces antes de entrar a la era digital. Ahorita estamos a punto de entrar en la era cuántica, ¿no? En ese entonces nosotros estábamos haciendo la transición a la era digital y ha pasado tiempo. Y uno iba a los días, a uno le decían, pasen tal día. Entonces uno iba a los días que a uno le decían que fuera y ya le entregaban a uno su paquetico de sus 12, 24 o 36 fotos. Y abría uno el paquete y empezaba uno las sorpresas. Uy, ¿cómo salió en esa foto? Ay, esta no salió bien. Y no hay vuelta atrás. Ay, no, repitamos la foto. No eran esas épocas. Entonces, el negativo era el rollito sin revelarse. Y cuando le entregaban el paquetico con las fotos, era ese rollo, ese negativo revelado. Y es precisamente la historia que nos narra a nosotros las escrituras. El antiguo pacto, el Antiguo Testamento es el negativo. Sin negativo no hay revelado. Y el Nuevo Testamento es precisamente a ese negativo revelado, que es lo que estaba en parte espiritual antes, nuestro Señor Yeshua, ahora es materia, ahora es revelado, ahora está en medio de nosotros. El Mesías esperado, el Mesías anunciado. Y es por ahí por donde Felipe evangeliza al etíope y le ayuda al etíope a entender y a comprender la ley, los profetas y cómo Yeshua viene a ser ese Mesías revelado, teniendo en cuenta el primer fundamento. Y eso va a ser clave para lo importante que va a ser el cristianismo, por decirlo así, el cristianismo en Etiopía. Porque ellos ya tenían un fundamento y vienen a edificar sobre ese fundamento. Y vienen a entender y a comprender verdaderamente lo que es la ley, los profetas y al Mesías revelado, el Mesías de quien habla la ley, el Mesías de quien hablan los profetas.
Y esta profecía de Isaías es impactante en la vida de un judío, en la vida de un israelita, en la vida de un hebreo, como lo fue con el eunuco en su momento. ¿Cuántos de nosotros estamos instruidos? ¿Comprendemos? La pregunta se hace ahora. ¿Comprendes lo que lees? Yo en algún momento lo he hablado en devocionales o creo que en clases de discipulado, pero nos hizo tanto daño a nosotros como iglesia que nos retiraran los maestros. Nos hizo tanto daño a nosotros como iglesia que nosotros no tuviésemos maestros, que escaseen tanto los maestros, porque el maestro tiene la capacidad, tiene el entendimiento, tiene el don, tiene el regalo, tiene la varita, tiene ese qué sé yo en no sé en dónde que hace que las personas puedan comprender. Eso es un profesor, un maestro. Cuando nosotros conocemos a los primeros maestros que nosotros conocemos en nuestras vidas son nuestros padres, que ellos nos van a enseñar a entender y a comprender el mundo en el que nos movemos. Que vienen los maestros en las escuelas, en los colegios y nos enseñan el arte de los números, el arte de las ciencias geográficas, las ciencias de aquí, las ciencias de allá, el español, cómo se habla, cómo se lee, cómo se escribe, qué es una tilde, qué es un punto. ¿Quién aprende solo? ¿Quién aprende solo? No existe tal, hermano, no existe tal. Yo desconozco una cantidad de información impresionante que precisamente estaba hablando con unos hermanos el día de ayer para ver la manera de cómo voy a hacer este año para entrar a estudiar hebreo, porque necesito estudiar hebreo, porque necesito empezar a estudiar Gemara. Después hablamos de esos términos, que hay varias informaciones necesarias para poder saber instruir, saber enseñar. Y se necesita saber instruir y compartir el evangelio con los hermanos, pero no el evangelio desde nuestra propia conveniencia, sino como lo presenta la palabra, como lo enseña la palabra. No es que nosotros llegamos y cogemos y tomamos una Biblia y me voy a sentar a estudiar. Y cojo yo y leo la escritura y la dejo a interpretación propia. Olvídense de la interpretación propia, hermanos. La misma escritura lo dice en la carta del apóstol Pedro. La escritura no es de interpretación propia. Se necesitan y son años de formación y de capacitación para convertirse una persona en un maestro. Han pasado años y años de estar meditando en las escrituras, de entender el lenguaje de las escrituras, qué es una hipérbole, qué es una parábola, cómo es la terminología bíblica, la simbología bíblica, el lenguaje con el que fue escrito. Que hay muchas traducciones que nosotros tenemos y que no están de acuerdo a los originales. Si nosotros no tenemos en cuenta eso, si esos pequeños detalles, miren, yo conozco hermanos que leen las escrituras y no las entienden, pero que las leen porque nosotros, los ministros, pues damos la orden de que lean por favor, hermanos, lean Biblia. Y claro que tenemos que leer Biblia. Claro que hay que leer Biblia, pero hay que leer Biblia teniendo en cuenta un cuaderno al lado, un esfero al lado, un lápiz, un color. Escudriñad las escrituras, dice la palabra, no leer solamente. Una cosa es leer y otra muy diferente es escudriñar. El etíope estaba leyendo, pero no tenían las herramientas para escudriñar la palabra.
Escudriñarla es preguntarle, es venga, ¿qué dice este texto? ¿Con cuál otro hace referencia? No entiendo esto, voy a preguntarle a una persona que sepa un poco más que yo, que me ayude a entender y a comprender la palabra, porque la palabra dice que no es de interpretación personal. Por eso la importancia del congregarnos, del reunirnos, del tener reuniones, que gracias al Eterno hoy en día eso se puede hacer virtual, antes no se podía hacer virtual y obligatoriamente teníamos que ir donde los hermanos, reunirnos con los hermanos, a sentarnos, a escudriñar las escrituras, a cumplir con nuestros votos, con los votos que cada quien haya tenido a bien hacer. Pero si no hay alguien que nos haga el favor y nos colabore, venga, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Por qué está dividida la escritura así y así? ¿Qué quiere decir esto? Y hay maestros en diferentes niveles de profundidades de las escrituras. Eso va por niveles de profundidad en la medida en la que se va escudriñando y en la medida en la que hay capacidad para el entendimiento. El etíope no sabía lo que leía, lo hacía por amor, lo hacía por devoción, lo hacía por convicción, pero no entendía. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Que abrimos las escrituras con ese amor y con esas ganas de querer leer, pero no entendemos. Y mejor dejemos el Antiguo Testamento por allá y más bien leamos el Nuevo Testamento, que es un poquito más fácil de comprender, más de nuestra era, más de nuestras épocas. Sí, pero si tú no entiendes el Antiguo Testamento, tenlo por seguro que no vas a entender el Nuevo. Y quizás vayas a ver a Yeshua de una manera muy diferente, vayas a ver a los apóstoles, vayas a ver la ley, vayas a ver los profetas, los vayas a ver de una manera muy diferente. Por eso es que hay tanto estafador, por eso es que hay tanto falso maestro, tanto falso profeta, tanto falso evangelista, porque toman las escrituras a conveniencia, porque de un texto sin el contexto sacan un pretexto y de ahí forman una nueva doctrina. ¿Cuánto no nos robaron a nosotros con la doctrina de la prosperidad? ¿Cuántos no se perdieron con la doctrina del reemplazo? ¿Cuántos todavía no tienen confusión en su mente al orar y no poder diferenciar si están orando y si están hablando con el Padre o con el Hijo o con el Espíritu o con quién están hablando? Hay hermanos que toda esta doctrina de la Iglesia Católica todavía está tan arraigada que en la oración comenzamos hablando con el Padre o con el Hijo, luego terminamos con el Espíritu Santo, después volvemos y nos volvemos incluso nosotros en nuestra oración un 8, porque no comprendemos bien lo que leemos y porque hacemos de las escrituras interpretaciones personales. Y no, si nosotros hacemos eso, no las estamos escudriñando, sino que las estamos leyendo. Y la orden de parte del Señor es escudriña, pregunta, cómete la palabra, pero cómetela con hambre, no comértela por comértela, leerla porque maestro, allá el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, me mandó a leer la Biblia y mamá me toca leer un capítulo diario, me toca leer 2, o me comprometí con estos o con ellos o con los de aquí o con los de allá a leer la palabra, pero pues la verdad, leámosla. Entonces, y empezamos a leerla y de pronto quizás lleguemos a Levíticos o lleguemos a Números y digamos, no, y este tiene tantos y tantos y si así va a ser todo el contenido de las escrituras, venga, yo más bien me adelanto y luego ya leo otra porción o yo como que mejor no me enchicharrono y más bien leo los salmos y leo los proverbios y ya, porque el resto no entiendo y no me queda tiempo para que alguien me llame, para que alguien me explique. Y cómo escasean los maestros, porque escasean los maestros, entonces no hay quien enseñe.
Y que lo vemos, yo lo he visto, yo lo he vivido, yo no me estoy inventando acá las cosas. De llegar incluso uno, y yo le he preguntado a pastores, a evangelistas, a hermanos ministros, consiervos, los he escuchado predicar y hablan unas cosas desde un desconocimiento, porque de igual manera, lastimosamente, antes el ser ministro hablaba bonito, oraba bonito, diezmaba, ofrendaba, era juicioso. Venga que usted sirve para servir en la obra. Un año de preparación sea mucho y vaya y abra obras y vaya y pastoree. Otros que ni con preparación los mandaban a pastorear. Y uno le iba a preguntar al ministro de la iglesia, de la congregación, ¿me puede explicar esta palabra? No, es que eso hace parte de los misterios, eso hace parte de esto, eso es difícil de entender, esto, porque hay muchos que ni siquiera entienden lo que enseñan. Lo vemos, hermanos. Por eso el fundamento que nosotros hemos tenido como iglesia, y más en los últimos tiempos, ha sido un fundamento desnutrido. Porque ha sido un fundamento más de emociones que de palabra. Hay muchos que siguen los caminos del Señor, pero porque sienten cosas bonitas. Ay, es que yo voy allá a la congregación y voy a la iglesia y cantan tan bonito y oran tan bonito. A mí me gusta mucho el evangelio porque es que cantan muy bonito. Ay, porque es que eso es tan bonito como hablan. Y cuando oran tan bonito. Y están en el evangelio, pero por lo que sienten, más no porque haya una convicción certera. Esa fue una discusión muy fuerte entre bautistas y pentecostales. Porque el bautista era más de afirmar sus vidas en las escrituras. Y el pentecostal, incluso tan así que no se reconocían el ministerio del Espíritu Santo. Y los pentecostales muy emocionales. Poca palabra, mucho emocionalismo. Y los bautistas, poco emocionalismo y mucha palabra. Y entre los dos, como Arminio y Calvino allá en la iglesia protestante, y como Lutero y ¿cuál era el obispo que era la contraparte de Lutero? Discúlpeme, se me va en esos momentos la palabra. Pero ha pasado así. Cuando fue el concilio de Nicea, solamente invitaron a uno. A un ministro, invitaron a un ministro nomás, que apoyaba la doctrina del Eterno como un Dios y Yeshua como su Mesías, contra todos los obispos que había llevado la Iglesia Católica, o el imperio, perdón, la Iglesia no existía, el imperio católico, para que en el concilio de Nicea formaran una masacre doctrinal, por decirlo así, una masacre teológica, con ese único ministro que fue invitado contra todo el resto. Y el desconocimiento de las escrituras nos lleva a nosotros a perdernos. Fue necesario que el Espíritu llevara a Felipe hasta donde el eunuco. Y a través de este eunuco llegó el mensaje de nuestro Señor Yeshua a Etiopía. Y hoy en día, copto, ese es el término, copto, si no me falla mi memoria, esa es la lengua de los etíopes, en lo que está escrito las Biblias de los etíopes. Y nosotros nos vamos a Etiopía y vamos a encontrar de los cristianos más antiguos, los que no se doblegaron a Roma, los que no se han doblegado y vienen conservando muchas cosas desde tiempos inmemoriales.
Bueno, si hay memoria de esos tiempos, ¿no? Serían hace muchos tiempos. Y este etíope ya va a empezar a hacer la tarea siguiendo en el orden de crecimiento de la iglesia conforme a la ordenanza dada por nuestro Señor Yeshua. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí este etíope se va a encargar de ya llevar el mensaje a otro continente, a otra lengua, a otra cultura, porque entendió lo que leyó y dice la escritura que él se fue gozoso. Gozoso siguió su camino para devolverse. ¿Por qué? Porque había entendido y había comprendido la palabra y se había cumplido la profecía y ya había llegado el Mesías. Con esas noticias se va ese etíope para Etiopía. ¿Cuántos judíos le estaban esperando allá? Y él iba gozoso en su corazón porque les iba a llevar el Señor regalo, la tremenda noticia. ¡Ey, el Mesías ya llegó! Mírenlo. A presentar a Yeshua como el Mesías. Por eso fue tan bien recibido el Evangelio en Etiopía. Por eso fue tan bien recibido. Porque el Señor se encargó de hacerle entender a quienes lideran, a quienes fluyen. ¿Tú entiendes lo que lees? Cuando tú lees las Escrituras, comprendes lo que lees, escudriñas, llamas, preguntas, haces las correspondientes investigaciones para no tragar entero, porque se necesita. No es creer por creer, es creer porque hay un argumento, hay un testimonio, hay una roca, hay un fundamento sobre lo que nosotros podemos edificar nuestras vidas. La palabra, la escritura. Y así como nosotros, si nosotros medio entendemos arañada la escritura, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo, hermanos? Si nosotros vemos esas carencias dentro de nuestro cuerpo, ahora imaginémonos cómo está el mundo. Ellos no entienden las escrituras para nada porque creen que es un libro religioso, que lo único que trae es amargura en la vida de uno porque me van a prohibir esto, me van a prohibir esto, me van a prohibir esto, y ven la Biblia como el libro de las prohibiciones. Cuando lo que hace es instruirnos el Eterno en nuestras vidas para que el pecado y la corrupción de este mundo no vayan a llegar acá a hacer metástasis en nuestra alma y se pierda hasta nuestra alma. Les invito, mis amados hermanos, a que por favor, cuando ustedes estén leyendo las Escrituras y no comprendan algo, pregúntenlo. Que si no lo entendemos, entre juntos buscamos el entenderlo. Porque para eso somos congregación, para eso nos llamaron a congregarnos, no para cantar bonito solamente, sino para ayudarnos mutuamente, para crecer juntos de la mano del Espíritu, de la mano de nuestro Señor. Transitar ese camino, conocerlo, enamorarnos, tener hambre de su palabra, tener hambre de su presencia, anhelarle, anhelarle. Si nosotros no lo hacemos, mis amados hermanos, ¿quién lo va a hacer por nosotros? ¿Vamos a esperar a que otros estudien por nosotros? ¿A que otros hagan por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer? Nadie va a aprender por ti.
No podemos vivir con estudios prestados, no podemos vivir con oraciones prestadas, no podemos vivir con ayunos prestados. La salvación es individual, el crecimiento es individual. Crecen los que quieren crecer. Encuentran los que buscan. Padre, yo te doy muchas gracias por darnos la oportunidad de meditar tu palabra el día de hoy. Te pido de una manera muy especial que por favor seas tú ayudándonos. En el nombre de nuestro Señor Yeshua te lo pido y te lo ruego que tu Santo Espíritu sea ministrando nuestras vidas, poniendo el querer como el hacer, el deseo, el anhelo en las Escrituras. El anhelar su presencia, Padre, es lo que necesitamos. El comprender tu palabra, el poder compartir tu palabra con amor, con denuedo, con gozo. Ayúdanos, Señor. Por favor, ayúdanos. Provéenos maestros, Señor. Provee a la iglesia maestros, ministros que sepan escudriñar las Escrituras y que sepan enseñar las Escrituras. ¿Cómo conocerte si no es a través de tu palabra y de nuestra relación personal e íntima contigo? En tus manos coloco la vida de mis hermanos, la vida de la iglesia, la vida del pueblo, de tu pueblo, la vida de Israel. Bendecimos una vez más a Israel, Señor. Y ahora con esta nueva ordenanza, este nuevo decreto establecido en Israel, de poder trabajar de la mano con la iglesia, ayúdanos, Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser eso? Señor, los milagros los haces tú. Pero ayúdanos, porque de igual manera vamos a ser perseguidos como Israel es perseguida en estos momentos. Nuestras vidas están en tus manos. Llénanos, por favor. Llénanos del gozo que provee la salvación que nos has dado y las Escrituras limpiando nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Yeshua te damos gracias, papá, por este día, por esta enseñanza y por los que el día de mañana la oirán. Amén y amén.